Y bueno, entonces, pues nosotros somos el equipo 9, que está conformado por Camacho Bastidas, Emily Carolina, Puga Méndez Elizabeth y su servidora López Hernández Mónica. El tema que le vamos a exponer el día de hoy es quemaduras. De esto vamos a hablar sobre propedéutica, clasificación y el manejo integral. Los objetivos de nuestra presentación pues son los siguientes. El objetivo general es abordar de manera específica las principales características de una quemadura y su manejo integral. Y bueno, los específicos, en primer lugar tenemos clasificar y determinar la gravedad de las quemaduras. Después vamos a conocer los pasos para la estabilización inicial. Y por último, manejar y aplicar adecuadamente las opciones terapéuticas del paciente quemado. En los contenidos, pues vamos a hablar acerca de la definición, algunos datos sobre epidemiología, la etiología, los elementos clínicos de una quemadura. Aquí vamos a abarcar lo que son las zonas de Jackson, la profundidad y la extensión, la clasificación de Benheim, el índice de gravedad, y dentro del manejo integral del paciente quemado vamos a hablar acerca del ABCDE, la fluidoterapia, analgesia, medicación antitetánica, antibiótico terapia y nutrición. Igual les vamos a hablar acerca de algunos exámenes complementarios, los criterios de referencia para centro de quemados, el manejo local de quemaduras, y aquí vamos a hablar de los procedimientos que son la escarotomía, fasciotomía y el desbridamiento. También vamos a hablar de rehabilitación y bueno, les vamos a presentar nuestro caso clínico y las conclusiones, y por último las referencias consultadas. Bueno, la Sociedad Internacional de Quemaduras define a una quemadura como una lesión en la piel u otro tejido orgánico causado por un trauma térmico. Y en la guía de práctica clínica habla de que la quemadura es la deshidratación súbita del tejido generada por diferentes agentes, cuya característica es la desnaturalización proteica, destrucción celular y abolición de su metabolismo, provocando pérdida de continuidad en la piel. Van a tener una extensión y profundidad variable y se acompañan de un síndrome humoral complejo. Estas van a ser lesiones dolorosas que van a dejar secuelas físicas, también funcionales y psicológicas, y la mayoría de las veces ocurren en el hogar y pueden ser prevenidas. Bueno, las quemaduras las vamos a clasificar en dos. En quemaduras menores, y estas van a ser aquellas que afectan menos del 20% de la superficie corporal y que no tienen repercusiones en el estado hemodinámico. Y grandes, o también conocidas como paciente de gran quemado, aquellas que afectan en más del 20% de la superficie corporal y van a tener repercusión en el estado hemodinámico. Esto pues en el paciente adulto, y más adelante vamos a ver cuál es la diferencia en el paciente pediátrico. Y bueno, algunos datos a tomar en cuenta en cuanto a la epidemiología es que, bueno, los grupos de mayor riesgo para quemaduras van a ser aquellos pacientes menores de 5 años y mayores de 70 años, pero pues afectan a pacientes en cualquier edad. Va a ser la primera causa de muerte en escolar y segunda en preescolar. La mayoría van a ocurrir en el hogar, específicamente en el área de cocina o en el baño, y usualmente es por líquidos calientes, también conocidas como escaldaduras, y van a afectar más frecuentemente a los varones, y también se van a presentar con más frecuencia en el invierno. De igual forma, es más frecuente que afecte a la extremidad superior, y también van a estar asociadas a alcoholismo y enfermedades psiquiátricas o neurológicas. Otro dato importante es que la mortalidad es más de 20% cuando se asocia a una lesión por inhalación, y la guía de práctica clínica también menciona que es más frecuente en edades de 1 a 4 años. Ahora vamos a continuar con la etiología. Tenemos que los agentes causales se pueden agrupar en 4 categorías y vamos a comenzar por las térmicas, que son las más frecuentes. Constituyen hasta el 85% de todas las quemaduras y estas pueden ser tanto por frío como por calor.
En las quemaduras por calor tenemos tanto líquidos, que van a ser quemaduras limpias de extensión y profundidad variables. En los sólidos van a ser bien delimitadas, poco extensas y profundas. También puede ser por la llama directa o por un mecanismo de fricción, el cual va a estar dado por una lesión mecánica acompañado del calor generado por la fricción. Y en cuanto a las quemaduras por frío, tenemos a la congelación, que va a aparecer en quemaduras de aparición tardía y generalmente en temperaturas menores a 0 grados y en las zonas acras. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, tanto de las quemaduras por calor como quemaduras por frío. El siguiente agente etiológico son las quemaduras eléctricas, que en general son muy poco frecuentes, únicamente constituyen al 3%, y estas quemaduras son limpias, de extensión y de profundidad variable. Según el voltaje, se pueden clasificar en quemaduras de bajo o de alto voltaje, siendo las de bajo voltaje las de menos de 1000 voltios. Estas quemaduras van a presentar una escasa afección tisular y pueden cursar con una parada cardíaca. Y de igual forma, en las de alto voltaje hay afección al músculo cardíaco, pero estas se van a caracterizar por tener una gran destrucción tisular. En las quemaduras químicas, estas pueden ser tanto por álcalis como por ácidos, y algunos ejemplos de álcalis son la sosa cáustica y el amoníaco. Estos de manera general van a tener una mayor capacidad destructiva, en tanto que los ácidos, como el ácido sulfúrico o el ácido clorhídrico, lo que van a hacer es una escara superficial que va a frenar la progresión, por lo tanto su capacidad destructiva es menor. Y finalmente tenemos a las quemaduras por radiación, que pueden ser por los rayos UV, que son las más frecuentes, las quemaduras solares, o bien por una radiación ionizante, en la cual van a aparecer las lesiones entre las 24 y las 48 horas. ¿Le puedes dar un clic, por favor? Y otro. Aquí podemos ir viendo los ejemplos de quemaduras eléctricas, químicas y la quemadura por radiación. Y otra manera de englobar los agentes etiológicos sería en agentes físicos, químicos o biológicos. Bueno, ahora vamos a hablar de las zonas de Jackson que fueron postuladas por Jackson en 1953. Estas son importantes porque nos van a permitir ir guiándonos hacia lo que es el tratamiento. Bueno, primero vamos a tener lo que es la zona de coagulación, que vemos que esta está aquí toda en negra. Bueno, esta va a ser la zona de daño máximo y se va a caracterizar por pérdida tisular irreversible secundaria a coagulación de las proteínas. Y bueno, va a ser una zona necrótica por la lesión directa. Luego vamos a tener la zona de éstasis, que es esta zona que está inmediatamente después de la zona de coagulación y que la rodea. Aquí esta zona se va a caracterizar porque tiene una perfusión tisular deficiente, pero es recuperable mediante reposición intensiva de líquidos y tratamiento local. Aquí la característica es que va a haber una respuesta que va a estar mediada por liberación de mediadores inflamatorios como tromboxano A2, bradicinina, oxidantes y citocinas, que van a empeorar pues el flujo a esta zona mediante trombosis, vasoconstricción y bloqueo capilar. Entonces, como les menciono, es muy importante el tratamiento para que pues esta zona pueda sobrevivir. Después tenemos la zona de hiperemia. Aquí va a haber un aumento de la perfusión tisular. Esta es la zona que rodea a la zona de éstasis y va a ser una zona que va a sobrevivir a menudo, excepto si se produce infección o un deterioro hemodinámico grave. Como les digo, esto tiene un tejido claramente viable, va a exhibir vasodilatación y es el área que comienza el proceso de curación. Y bueno, el objetivo del tratamiento va a ser la recuperación de la zona de éstasis, que también puede perderse por daños adicionales. Entonces, bueno, esto es lo principal. Ahora continuamos con la evaluación de la quemadura por profundidad. Y aquí tenemos que se clasifica según por grados, de acuerdo a la clasificación tradicional, y tenemos de primero, segundo y tercer grado. En este cuadrito les presento las principales características de las quemaduras de primer grado,
que como otras clasificaciones la denominan, van a ser lesiones superficiales que van a afectar únicamente a la epidermis. Y aquí las causas van a ser por, pues, quemaduras solares o el contacto con un objeto caliente de manera breve. La, la apariencia de estas va a ser pues húmeda y rojas. Estas van a blanquear a la presión y no generan ampollas. En cuanto a la sensación, pues puede ser dolorosa y tiene un tiempo de curación de menos de 7 días y no van a dejar cicatriz. Y bueno, podemos ver en la imagen un ejemplo de una quemadura solar. Ahora, en cuanto a las de segundo grado, también es importante mencionar que se conocen como de espesor parcial y se clasifican en espesor parcial superficial y profundo. En este caso, pues las causas de una de segundo grado superficial va a ser la escaldadura, que les comentaba que era esta quemadura por líquido caliente, y esto va a ser por salpicadura, por derrame o inmersión. Su clínica, pues la vamos a encontrar de apariencia rojo intenso o rosa. Aquí es característica la presencia de ampollas y estas también van a blanquear a la presión. Usualmente va a ser dolorosa y tiene un tiempo de curación menor de 14 días. En cuanto a si dejan cicatriz, pues es de bajo riesgo la aparición de una cicatriz hipertrófica, pero pues aquí también puede haber alteración de la pigmentación. Después continuamos con las de segundo grado profundo o de espesor parcial profundo. Aquí las causas va a ser por escaldadura, por fuego o el contacto con superficies calientes. Su clínica va a ser de apariencia rojo pálido o rojo violáceo. Puede o no haber ampollas y aquí ya no hay llenado capilar, ya no van a blanquear a la presión. Y bueno, entonces tenemos que también la sensación va a ser dolorosa, el tiempo de curación va a ser mayor de 21 días y es muy probable que requieran injerto. Y aquí ya el riesgo de cicatriz es alto y pues bueno, principalmente dejando una cicatriz hipertrófica. Bueno, de estas de segundo grado profundo, también les iba a comentar que va a estar afectando lo que sería dermis reticular y también el folículo piloso. Ahora, en el cuadro que aparece aquí, tenemos las de tercer grado y estas va a ser de espesor total, o sea, van a estar afectando toda la piel. Sus causas van a ser escaldadura por inmersión en aceite o grasa, también el fuego, químicos y quemaduras eléctricas de alto voltaje. La apariencia de esta quemadura va a ser blanca o negra, acartonada o aperlada, ¿no? E incluso se describe como si fuera cuero. Ya no van a producir ninguna sensación dolorosa y el tiempo de curación, pues esta no cura espontáneamente y requiere injertos y pues siempre va a estar dejando una cicatriz. Bueno, también tenemos la clasificación de Menard, que habla sobre la profundidad igual y se relaciona mucho con lo que ya les venía comentando mi compañera. Bueno, esta clasificación habla de tipos A, que va a ser la superficial, la tipo AB, que es intermedia, y la tipo B como tal, que ya es una superficie, es una quemadura, perdón, total. Bueno, la tipo A, la profundidad va a ser la lesión en la epidermis y en ocasiones en la dermis apilar. Esta se va a subdividir en lo que es pues un subtipo A y un subtipo B. El subtipo A se va a caracterizar por ser eritematosa y el subtipo B por ser flictenular. Bueno, en la A vamos a poder ver vasodilatación del plexo dérmico superficial, entonces esto nos va a provocar la piel eritematosa, seca y la turgencia va a estar normal. Aquí vamos a tener que el dolor va a ser debido a la irritación de las terminaciones nerviosas, va a ser un dolor intenso y también va a haber prurito. Y bueno,
Después, en el caso de la flexionular, va a ver una mayor vasodilatación del plexo dérmico superficial, en este caso. Esto nos va a permitir desarrollar ampollas y edema, y también va a haber un dolor severo, ¿no? Aquí vamos a ver que estas tienden a regenerar. La curación en el caso del subtipo A va a ser de 7 a 10 días y la del subtipo B de 10 a 14 días, y el resultado estético pues es excelente. En el caso del tipo AB vamos a tener, bueno, aquí ya va a estar comprometido lo que es la dermis papilar y permanece aún indemne lo que es la dermis reticular. Y además de pues todos los demás segmentos profundos de los anexos cutáneos. Aquí lo que va a suceder es que los vasos dérmicos superficiales van a sufrir trombosis por la gran temperatura, y debido a la inflamación resultante va a existir también dilatación del plexo dérmico profundo. Y bueno, esto va a aumentar la permeabilidad. Aquí la piel va a adquirir un color blanquecino, no va a existir dolor, bueno, no va a existir un excesivo dolor, ¿no? Como en el caso de las de tipo A. Y bueno, aquí lo que va a suceder es que esta puede evolucionar en 10 días a una escara, y puede la epitelización ser o llevar 14 a 21 días. El resultado estético va a ser endeble, y la piel va a estar deslucida. También puede ocasionar pues cicatrices atróficas. En el caso de la tipo B, que ya es cuando es pues una quemadura total, la profundidad pues va a abarcar ya lo que es toda la epidermis y toda la dermis. Aquí no van a haber flectenas o ampollas, va a haber el aspecto clínico va a ser una piel lesional indurada con un color blanco grisáceo, sin turgencia, no va a haber dolor porque pues, precisamente va a haber destrucción de todas las terminaciones nerviosas, va a evolucionar hacia una escara, y la curación pues aquí sí se requiere un injerto. Y bueno, el resultado estético es deficiente. Y bueno, les presentamos igual este cuadrito comparativo donde pues nos presentan las clasificaciones de las quemaduras, y bueno, está la que ya les comentaba mi compañera, Benaim, la que se utiliza de forma tradicional, que nos las clasifica en grados, y también la denominación ABA, que es la de la Asociación Americana de Quemaduras. Y por último tenemos la columna que nos habla de las capas de la piel que van a estar afectadas. Entonces, de acuerdo a cada fila, pues las correlaciona, ¿no? La tipo A va a corresponder a la de primer grado y va a estar afectando lo que es epidermis. Y en su clínica el dato más relevante es pues la aparición de eritema. Después tenemos las tipo AB, que son las de segundo grado. A su vez la ABA es la de segundo grado superficial y afecta epidermis y dermis papilar. Y su característica es la aparición de ampollas. Luego tenemos la de tipo ABB, que es segundo grado profundo, y aquí va a estar afectando dermis profunda, es decir, pues a la dermis reticular. Y bueno, aquí les había comentado, ya no hay ampollas y pues su aspecto es rosáceo y seco. Y por último tenemos a las de tipo B, que serían las de tercer grado y ya son de espesor total, es decir, pues pueden llegar incluso a afectar hasta un plano óseo. Y aquí la característica pues es esto, ¿no? Que tienen el aspecto de cuero. La siguiente, por favor. Ahora vamos a continuar con otra clasificación, que es la clasificación por extensión. Aquí es importante mencionar que ante una quemadura será fundamental el cálculo aproximado de la superficie corporal total quemada, dado que esto está relacionado con repercusiones sistémicas graves y también pues nos van a dirigir al tratamiento y pueden ser indicaciones de derivación a un centro de quemados. El cálculo de la superficie corporal total quemada no va a incluir a las quemaduras de primer grado, dado que no representan repercusión sistémica, y se pueden utilizar distintos métodos, como podemos ver aquí en la diapositiva. Uno de ellos es la regla de los 9, de Wallace. Esta se va a utilizar frecuentemente en mayores de 14 años y en adultos, y pues nos va a servir para valorar grandes superficies de manera rápida.
Como podemos ver, en ella las distintas regiones anatómicas van a representar un 9% o bien un múltiplo de 9 de la superficie corporal total afectada. Y esto lo podemos ver resumido tanto en la imagen como en la tabla que se encuentra en la izquierda, en donde la cabeza y el cuello corresponden al 9%, el tronco el 18%, la espalda también un 18%, por ello en la imagen nos lo resumen como un 36%, la extremidad superior un 9%, cada una de ellas, la extremidad inferior un 18% y el área genital un 1%. Y bueno, es importante mencionar que esta regla de los 9 no se puede utilizar en niños o no está recomendado, dado que estas relaciones anatómicas van a diferir en los pacientes pediátricos, puesto que tienen cabezas proporcionalmente más grandes y extremidades inferiores más pequeñas. Y bueno, otra forma de estimar la superficie corporal será el método palmar, en el cual se utiliza, pues como podemos ver, la superficie palmar, que va a englobar desde el borde de la muñeca a la punta de los dedos, y esto va a equivaler al 1% de la superficie corporal total. Y bueno, esto nos va a ser muy útil en quemaduras poco extensas y en quemaduras irregulares. Ahora, como les mencionaba, la regla de los 9 no es aplicable en pacientes pediátricos, por lo tanto se utiliza la tabla de superficie corporal total de Lund-Braudberg modificada. Este se menciona que es el método más preciso para estimar la superficie corporal, tanto en niños como en adultos, dado que se especifican las proporciones en relación con la edad, como podemos ver. Y pues también podemos observar lo que les mencionaba previamente, que es que las relaciones entre la cabeza y las extremidades van a cambiar en los pacientes pediátricos. ¿Le puedes dar un clic, por favor? Y bueno, pues esto lo podemos ver nuevamente en este esquema, en donde pues las relaciones entre las regiones anatómicas van a ir variando dependiendo de la edad. Se menciona que esta tabla es el método más específico y el más confiable, sin embargo, pues también es una manera bastante laboriosa de valorar la superficie corporal total quemada. Continuando con la clasificación de gravedad de Benay, esta nos habla de una clasificación que se establece en base al tipo de quemadura, que como lo habíamos visto según su profundidad sería superficial, intermedias o profundas, y también tomando en cuenta el porcentaje de superficie corporal quemada. Y pues establece 4 grupos de gravedad, que sería el leve, moderado, grave y crítico. Entonces, pues de aquí es importante tomar en cuenta que en la A, por ejemplo, aunque es superficial, si es más del 30% de superficie corporal quemada, pues ya se considera grave, ¿no? Y más del 60% va a ser crítico. De igual forma, en las intermedias o AB, va a ser grave cuando afecte más del 16% y crítico cuando esté afectando más del 45%. Y en el caso de las profundas OC, va a ser grave afectando más del 5% y crítico más del 20%. Y bueno, entonces pues se recomienda que los pacientes quemados sean clasificados en términos de su gravedad, esto como aproximación pronóstica para orientar el manejo terapéutico. Y tenemos aquí lo que es el índice de gravedad y este se va a aplicar dependiendo de la edad. En la primera fila tenemos la edad, que sería en pacientes adultos, y aquí se recomienda utilizar la clasificación de Garcés, que nos dice en su descripción que vamos a tomar en cuenta la edad del paciente y a esta le vamos a sumar el porcentaje de superficie corporal quemada, y si se trata de una tipo A o superficial, pues lo vamos a multiplicar por 1. Si se trata de una B, por 2, y de una B, por 3. Y bueno, les dejo las demás para que lo chequen después, pero esto es relevante porque, pues de acuerdo al cálculo estimado aplicando este índice, pues se van a clasificar las quemaduras según su puntaje. En el caso de que obtengan un índice de 21 a 40, van a ser leves, es decir, no van a tener un riesgo vital. Si tienen un índice de 41 a 70, son moderados y de igual forma no existe riesgo vital, pero sí complicaciones.
un índice de 71 a 100 ya son graves, aquí hay probabilidad de muerte bueno, la mortalidad es menor del 30%. De 101 a 150 ya son críticas y la mortalidad aumenta de un 30 a un 50% y más de 150 puntos obtenidos, pues ya es una mortalidad mayor al 50%. Y de aquí, pues, como conclusión, pues podríamos decir que en pacientes ancianos con quemaduras profundas, que nos va a dar un índice mucho más alto, tienen más posibilidades de morir que pues en aquellos pacientes jóvenes con el mismo porcentaje de superficie corporal quemada. La siguiente, por favor. Ahora, sobre el gran quemado, tenemos que se va a considerar a este paciente como aquellos que poseen las siguientes características. Va a ser en pacientes pediátricos menores de 2 años o que tengan el 10% o más de superficie corporal quemada y que se trate de quemaduras de segundo y tercer grado. Aquí también se incluye a los adultos mayores con el mismo porcentaje de superficie corporal quemada. Bueno, estos adultos mayores de más de 65 años. Y de igual forma tenemos como gran quemado a aquellos pacientes con un índice de gravedad más de 70 puntos o quemaduras de segundo y tercer grado mayor del 20% de superficie corporal. De igual forma, hay condiciones especiales que van a determinar a un paciente gran quemado sin necesidad de tomar en cuenta la superficie corporal. Y bueno, tenemos dentro de estas todas las quemaduras respiratorias o por inhalación de humo, también aquellas quemaduras eléctricas por alta tensión, quemaduras asociadas a politraumatismo y quemaduras con patología grave asociada. Y pues todas estas van a requerir manejo intrahospitalario. Y también les comentaba en un inicio que pues en este caso se ve afectado el estado hemodinámico. La siguiente, por favor. El manejo de este paciente gran quemado se va a dar en 2 etapas. La inicial pues va a consistir en el ABCDE, que les vamos a explicar más adelante, y posteriormente se hace una evaluación secundaria, pues ya aquí realizando lo que sería historia clínica, exploración física y el tratamiento básico inicial. La siguiente, por favor. Bueno, entonces comenzando con el A del ABCD, pues tenemos que es la vía aérea, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer en un paciente quemado, vamos a investigar signos o síntomas de compromiso inmediato o inminente de las vías respiratorias. Esto incluye quemaduras faciales u orales, edema, ronquera, estridor, uso de músculos accesorios de la respiración, retracción external. Entonces, en estos pacientes lo que tenemos que evaluar pues es estas características porque estarían ameritando pues una intubación inmediata lo más pronto posible porque el paciente puede obstruirse por completo y entonces pues tener más complicaciones. Y también tenemos que en el paciente que respira espontáneamente con una vía aérea parcialmente obstruida, vamos a pues optimizar la vía aérea manteniendo el plano de la cara paralelo al plano de la camilla, mientras restringimos el movimiento de la columna cervical y podemos utilizar también maniobras como la maniobra de inclinación de cabeza y levantamiento de mentón o maniobra de tracción mandibular, pues para poder mejorar lo que es la vía aérea. También vamos a tener que si el paciente pues está consciente, podemos administrar oxígeno vía oral. Y si nosotros vemos que el paciente ya está inconsciente, puede requerir el paciente intubación orotraqueal. También tenemos algunas indicaciones como cuando el paciente tiene lesión cerebral grave que requiere ventilación controlada, no se puede también abrir una vía aérea mantenida, cuando el paciente tiene signos de insuficiencia respiratoria, cuando el paciente tiene hipovolemia o sensorio deprimido y también cuando requiere una intervención quirúrgica. Y bueno, en caso de que no funcione la vía aérea oral o la intubación orotraqueal, vamos a recurrir a la cricotirotomía y vamos a pasar después a la ventilación. Bueno, continuando con ventilación,
Pues aquí, como datos relevantes, vamos a mencionar que los pacientes que son rescatados de incendios deben recibir oxígeno humidificado con mascarilla y a la máxima concentración. Y aquí también el intercambio gaseoso puede verse afectado por varios motivos. En primer lugar, tenemos una restricción mecánica, ¿no? En esto en caso de quemaduras circunferenciales al tórax. También por la onda expansiva, esto en quemaduras asociadas a explosiones, se puede producir un neumotórax a tensión o lesiones penetrantes y contusiones pulmonares. También tenemos la presencia del síndrome por inhalación. Aquí los productos incandescentes inhalados van a ser irritantes y ocasionan broncoespasmo, broncorrea e inflamación. El daño ciliar va a favorecer también la retención de secreciones con atelectasias y neumonías. Y pues en pacientes asmáticos la afectación va a ser más grave. De igual forma, tenemos la intoxicación por monóxido de carbono y como sabemos, pues este tiene 40 veces más afinidad que el oxígeno por la hemoglobina. Entonces, pues la única forma de desplazar el monóxido de carbono es administrar oxígeno al 100%. Y aquí les presento una tablita con la sintomatología de la intoxicación por monóxido de carbono en función de las concentraciones de carboxihemoglobina. Y bueno, vemos que ya a partir de 30 o 40 ya hay confusión y agitación, de 40 a 50 coma y depresión respiratoria y más de 50 pues incluso la muerte. Y también tenemos lo que sería la intoxicación por ácido cianhídrico. Este se va a desprender por combustión de ciertos materiales como podría ser el nylon, poliuretanos, lana, algodón, entre otros. Y pues va a ser uno de los principales componentes del humo y el máximo responsable de los fallecimientos en incendios. Este suma sus efectos a los del monóxido de carbono, produciendo hipoxia tisular y va a afectar rápidamente lo que sería cerebro, corazón, músculos y el resto de los órganos. Aquí, pues, su sintomatología inicial va a consistir en respiraciones profundas y rápidas, también la sensación de falta de aliento y posteriormente se van a presentar convulsiones, coma y finalmente un paro cardiorrespiratorio. Ahora vamos a continuar con la C, que nos habla de circulación. Después de establecer la permeabilidad de las vías respiratorias e identificar y tratar las lesiones que puedan potencialmente amenazar la vida, se va a continuar con la evaluación de la circulación. Esto midiendo la tensión arterial, la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca. Se puede solicitar un electrocardiograma y también evaluando los pulsos periféricos y observando la coloración de la piel, esto en la piel que no esté quemada. Los indicadores de un déficit de circulación pueden ser la disminución de la sensibilidad, el dolor severo progresivo, la disminución de los pulsos distales y el llenado capilar lento. Y también aquí es importante recordar que los pacientes con quemaduras circunferenciales van a necesitar de una vigilancia estrecha, esto porque presentan un riesgo pues, bastante alto de desarrollar un síndrome compartimental. ¿Le puedes dar un clic, por favor? Y bueno, pues la indicación en el caso de que se presente este síndrome será la escarotomía, que vamos a ver más adelante. Los datos clínicos que nos pueden hacer sospechar de un síndrome compartimental incluyen el dolor que aparece en pocas horas luego de la quemadura y que es exagerado en relación con el tamaño de la lesión y va a incrementar cuando se realice la extensión pasiva. También pueden aparecer parestesias por la necrosis muscular o nerviosa e incluso llegar hasta la anestesia. Y también puede cursar con frialdad distal, con palidez, con tensión y con tumefacción en la zona afectada. Ahora, la reanimación va a ser necesaria para reemplazar las pérdidas continuas por una fuga capilar, esto debido a la inflamación, cuando haya una superficie corporal total quemada de más del 20% en adultos y de más del 10% en niños. Se deben de establecer dos accesos vasculares periféricos con un catéter que va a ser grande, se menciona un calibre de 18, y esto idealmente se va a hacer en las áreas que no estén quemadas. Sin embargo, si la extensión de la quemadura nos impide colocar el catéter a través de la piel no quemada, se puede llegar a colocar a través de la piel que esté quemada, siempre que haya una vena accesible. Y también se menciona que idealmente se deben de utilizar las extremidades superiores para establecer este acceso venoso,
dado que presentan un menor riesgo de flebitis y de flebitis séptica. Ahora bien, si no se puede obtener este acceso venoso periférico, las alternativas son el acceso venoso central o bien la infusión intraósea. Y de igual manera se debe de insertar una sonda Foley en todos los pacientes que reciban fluidoterapia, que vamos a ver más adelante, esto para controlar la diuresis. Bueno, después de esto vamos a tener la D, que es para evaluar lo que es el déficit neurológico. Vamos a utilizar aquí la escala de Glasgow y vamos a tener que, bueno, en los pacientes quemados, en un inicio el paciente puede estar consciente y orientado, pero también puede encontrarse estupuroso, desorientado o inconsciente. Entonces, aquí en lesiones asociadas vamos a, bueno, más bien en estos pacientes tenemos que evaluar lesiones asociadas como son intoxicación por monóxido de carbono, abuso de drogas o alcohol, hipoxia u otra condición médica preexistente, porque pues esto también nos va a alterar lo que es la escala de coma de Glasgow. Como hemos venido viendo, pues evalúa la respuesta de apertura ocular, la respuesta verbal y también la respuesta motora, ¿no? Entonces vamos a tener que, pues el paciente tiene un déficit neurológico leve, si tenemos un puntaje de lo que es 13 a 15, perdón, si de 13 a 15, un moderado si es de 9 a 12 y un grave si es de 3 a 8. Continuamos con la letra E, que se refiere a exposición. Y bueno, esta va a ser completa y va a llevarse a cabo una exploración detallada para valorar la extensión de la quemadura y de igual forma para descartar lesiones asociadas. Aquí lo que se menciona es que se debe de quitar la ropa del paciente, así como la joyería, y también va a ser importante mantener la temperatura del paciente. Aquí pues hay que conservar la habitación tibia y posterior a la exploración detallada se va a cubrir al paciente con sábanas secas y limpias, esto para evitar hipotermia durante la reanimación. Y bueno, lo que ocasionaría una hipotermia pues va a ser la hipoperfusión cutánea y pues empeoraría el pronóstico de las lesiones. Entonces por eso se debe de ser cuidadoso. La siguiente, por favor. Ahora vamos a continuar con el manejo de líquidos, que ya les mencionaba un poco en circulación. Y nada más para recordar, como les había dicho, se va a administrar en adultos que tengan una superficie corporal total quemada mayor del 20% y en pediátricos mayor del 10%. Este manejo de líquidos se puede administrar con cristaloides, ya sea con solución salina o con Ringer lactato. Y esto es importante porque la infusión subóptima de líquidos puede incrementar la profundidad de la quemadura y también incrementar el periodo del posible choque. Y bueno, para este cálculo del volumen necesario se pueden emplear distintas fórmulas que las tenemos aquí en la diapositiva. La que se empleaba de manera tradicional era la fórmula de Parkland, la cual nos habla de que se deben de administrar 4 mililitros por kilogramo de peso por la superficie corporal total quemada en las primeras 24 horas. Esto se va a administrar el 50% en las primeras 8 y el 50% restante en las siguientes 16 horas. Sin embargo, la Asociación Americana de Quemaduras actualizó la tasa inicial de líquidos que debe de ser utilizada para la reanimación de estos pacientes. Esto dado que había una preocupación de reanimarlos de forma excesiva con la fórmula de Parkland. Por lo tanto, propusieron esta fórmula que también encontré que se puede llamar fórmula de Brook modificada, en la cual se estipula que se administran 2 mililitros por kilogramo de peso por la superficie corporal total quemada en las primeras 24 horas con el mismo régimen que con la anterior. Y otra fórmula que es la regla de los 10. Aquí la superficie corporal se va a aproximar a los múltiplos de 10 y se multiplica también por 10. Y esto nos va a dar el ritmo de infusión inicial para adultos que pesen entre 40 y 80 kilogramos. Y aquí también les quería mencionar que la fórmula que nos propone la Asociación Americana de Quemaduras, pues es la que nos recomienda también el ATLS. ¿Le puedes dar un clic, por favor? Y bueno, pues de esa fórmula les traje un ejemplo, en donde hay un hombre de 100 kilogramos con quemaduras del 80% de la superficie corporal total quemada. Por lo tanto, empleando nuestra fórmula va a requerir de 2 por 80, que es el porcentaje, por 100, que es los kilogramos que pesa el paciente.
y nos da un total de 16,000 mililitros en 24 horas. La mitad de este volumen, es decir, 8,000 mililitros, se va a administrar en las primeras 8 horas. Por lo tanto, se debe de comenzar con una velocidad de 1,000 mililitros por hora y lo restante se va a administrar en las siguientes 16 horas. Y bueno, esto nos va a dar la tasa objetivo inicial. Sin embargo, posteriormente, la cantidad de líquidos proporcionados se debe de ajustar según la diuresis que presenta el paciente. Y bueno, aquí también tenemos algunos de los parámetros que nos hablan de las metas en el manejo de líquidos, como lo es la presión arterial media de 70 milímetros de mercurio, la presión sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca menor a 120 por minuto y el gasto urinario que vamos a ver en la siguiente diapositiva, en donde se engloban todos los objetivos de diuresis según el tipo de quemadura y también según la edad y el peso del paciente. En el primer recuadro, como podemos ver, nos hablan de adultos y de personas mayores de 14 años, en donde se administra esta fórmula que nos propone la Asociación Americana de Quemaduras. En estos pacientes, el objetivo de diuresis será de 0,5 mililitros por kilogramo por hora, o bien de 30 a 50 mililitros por hora. Y esto es para evitar que haya una reanimación excesiva. Y pues también va a cambiar según la edad del paciente. Por ejemplo, en niños se administra la fórmula de 3 mililitros por el resto de la misma fórmula anterior. Y aquí la diuresis objetivo será de 1 mililitro por kilogramo por hora. Y también aquí es muy importante que recordemos que la tasa real de líquido que pueda requerir un paciente va a depender de la gravedad de la lesión. Y también la fase de resucitación, esta es la temprana. En la fase de resucitación tardía, se menciona que en las siguientes 24 horas se recomienda dar la mitad o bien un tercio de los líquidos que fueron administrados en las primeras 24 horas. Y esto se puede hacer también con solución salina o con Hartmann. Ahora en esta otra diapositiva tenemos algunos estudios complementarios que podemos solicitarle a estos pacientes, como lo es un hemograma, tiempos de coagulación, pruebas cruzadas, una bioquímica para evaluar la función renal, también en caso de que haya hiperpotasemia, evaluar la carboxihemoglobina, una gasometría, una analítica de orina, para evaluar la mioglobinuria, que podría ser un dato del síndrome compartimental, y estudios de imagen según el mecanismo de lesión y los hallazgos que hayamos encontrado en la exploración física. Bueno, vamos a entrar también a la analgesia. En estos pacientes con quemaduras, pues va a ser muy importante que el dolor se trate de manera agresiva. Vamos a tener varios analgésicos que podemos usar, los opioides, no opioides, ansiolíticos, anestésicos. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Y bueno, para evaluar el dolor podemos utilizar la escala numérica del dolor, que pues nos va a permitir calificarlo de 0 a 10, siendo el número 10 el peor dolor posible, ¿no? Aunque hay muchas otras escalas y también para los niños, ¿no? Este es para los adultos y también podemos usar algunas escalas diferentes en los niños. Y bueno, el tipo de medicamento que vamos a utilizar va a estar determinado por la gravedad del dolor, la duración anticipada del dolor, el acceso intravenoso que se tenga y bueno, también estos medicamentos van a tener una duración de acción variable, particularmente en estos pacientes, así que deben de titularse para satisfacer las necesidades. Y bueno, en caso de que el medicamento sea administrado intravenosamente, pues se requiere la vigilancia de las vías respiratorias y también de la circulación por posibles complicaciones. Perdón. Bueno, vamos a iniciar con los opioides. Estos van a proporcionar un grado de sedación dependiente de la dosis y van a ser importantes durante los procedimientos de cuidado de heridas por quemaduras. Se pueden administrar vía oral. Esto nos va a proporcionar un alivio del dolor con un rápido inicio y una acción de corta duración y va a requerir una monitorización mínima. En el caso de que la administración sea intravenosa, sería principalmente para un dolor intenso. Aquí el alivio del dolor es más rápido y también puede titularse de manera más efectiva. También tenemos otros analgésicos no opioides. Tenemos la dexmedetomidina y la ketamina.
Estos van a brindar analgesia y sedación efectivas a corto plazo y pueden ser útiles para el desbridamiento de quemaduras limitadas o cambios de apósitos en adultos y en los niños. Otros fármacos que podemos usar es el paracetamol y los AINES. Estos van a proporcionar pues una analgesia más leve y pueden complementar a los opioides. Estos van a ser adecuados para tratar el dolor de las quemaduras leves en el ámbito ambulatorio. Sin embargo, pues debemos tener siempre precaución por los riesgos de sangrado gastrointestinal. También podemos utilizar ansiolíticos. Estos van a ser útiles en la premedicación para un paciente debido a que los pacientes pues, pueden tener mucha ansiedad por, por la quemadura y también por los procedimientos que se les van a realizar. Se han demostrado que las benzodiazepinas van a mejorar las puntuaciones del dolor después de los procedimientos que se realicen en esos pacientes. También podemos utilizar anestesia general o sedación profunda, esto para el dolor intenso y relativamente breve que se experimenta durante un procedimiento, como es un desbridamiento extenso de una herida o los cambios de vendaje. También podemos utilizar el bloqueo de nervios periféricos. Esto se puede utilizar mediante bupivacaína o lidocaína alrededor de un nervio para bloquear pues, esta estimulación sensorial. Esto se va a utilizar principalmente para quemaduras que involucran las extremidades. Y aquí les muestro una tablita donde pueden ver los principales opioides que se utilizan en estos pacientes, así como pues las dosis y las ventajas de su uso. Luego también tenemos la medicación antitetánica. Esto va a ser importante dentro del manejo general y vamos a poder dividirlo en los pacientes que tengan una herida limpia y menor. Aquí si el paciente tiene menos de 3 dosis o desconoce las dosis que en alguna vez se puso de esta vacuna, vamos a tener que se le debe de administrar esta vacuna con toxoide tetánico. La inmunoglobulina antitetánica no se le va a aplicar en estos casos y en los casos en los que los pacientes tengan más de 3 o igual a 3 dosis, solo se va a administrar vacuna si la última dosis se administró hace igual o más de 10 años. Y la inmunoglobulina tampoco aplica en estos casos. En todas las demás heridas, es decir, heridas más graves y heridas que estén contaminadas con heces, saliva, con tierra, pues aquí, si el paciente tiene menos de 3 dosis de vacuna o es también desconocido el número de dosis, aquí se le va a aplicar la vacuna y también se le va a aplicar la inmunoglobulina. En el caso de que tenga más de 3 dosis, aquí solamente se va a aplicar la vacuna si la última dosis se administró hace igual o más de 5 años y la inmunoglobulina no se le va a aplicar. Ahora vamos a continuar con la antibiótico-terapia y tenemos que la profilaxis sistémica no se va a encontrar indicada en ninguno de estos pacientes y se debe de reservar para el tratamiento únicamente de infecciones. En la antibiótico-terapia tópica va a estar indicada en los pacientes que presenten quemaduras de segundo y de tercer grado y también se puede aplicar una asociación de apósitos hidrocoloides con plata o con biosintéticos. Y pues se puede utilizar la sulfadiazina de plata que tiene actividad tanto para gram negativos como para gram positivos, la bacitracina, la polimixina B y la neomicina. De todos ellos, el de primera elección es la sulfadiazina y sus desventajas es que tiene poca penetración en las escaras y no se debe de administrar en menores de 6 meses ni en embarazadas. Y en caso de que se lleve a cabo un traslado urgente o inmediato al hospital de referencia, no se recomienda la cobertura de las quemaduras únicamente con el antibiótico, sino que se debe de cubrir con gasas y con paños estériles y secos. Y en estas tablitas lo que les muestro son todos los antibióticos y los apósitos que se pueden utilizar y les marqué los dos más frecuentes, que es la sulfadiazina y la bacitracina, y sus ventajas y desventajas, para que lo chequen cuando tengan tiempo. Luego también, hablando de nutrición, pues aquí vamos a tener que el paciente quemado va a presentar desde un inicio un estado hipermetabólico con un aumento de la tasa metabólica en reposo de hasta 150 a 200 del valor basal. Entonces va a ser muy importante el inicio temprano de la nutrición enteral, principalmente dentro de las primeras 24 horas de la admisión, y esto ha demostrado pues que disminuye la estancia de la unidad de tratamiento intensivo y las tasas de infección. En el caso de los adultos podemos utilizar la fórmula de
Curreri y vamos a tener que de 19 a 59 años podemos, bueno, la fórmula indica que se van a administrar 25 kilocalorías por el kilogramo de peso más 40 kilocalorías por el porcentaje de superficie total quemada del paciente. Luego, en los pacientes de más de 60 años, vamos a multiplicar 20 kilocalorías por kilogramo de peso más 65 kilocalorías por la superficie total quemada del paciente. Y el aporte proteínico debe incrementarse a 2 a 3 gramos por kilogramo al día en estos pacientes. También es importante que si el paciente no tolera pues la alimentación enteral, pues vamos a utilizar la parenteral. Esto también para lograr una adecuada ingesta de proteínas y calorías, y también vamos a emplear esta nutrición en aquellos que sufren quemaduras u otras lesiones que limiten el acceso al estómago o el intestino delgado. También debemos de tener un control glucémico con insulina, y las metas de glucemia son de 80 a 110 miligramos sobre decilitro. Aquí la insulina también va a tener otros efectos inmunomoduladores adicionales, como es un efecto trófico en las barreras mucosas y también reduce la translocación y la invasión bacteriana. Continuando con las indicaciones para el envío a un centro de quemados, según la Asociación Americana de Quemadoras, pues incluye las siguientes. En primer lugar, tenemos a las quemaduras de espesor parcial en más del 10% del área corporal. También aquellas quemaduras que afectan a la cara, manos, pies, genitales, el perineo y las articulaciones principales. También las quemaduras de tercer grado en cualquier grupo de edad. Quemaduras eléctricas, incluidas las lesiones por rayo. Quemaduras químicas. La siguiente, por favor. También otra indicación son lesiones por inhalación, lesiones por quemadura en pacientes con trastornos médicos preexistentes que podrían complicar el tratamiento, prolongar la recuperación o afectar a la mortalidad, por ejemplo, pacientes diabéticos o con insuficiencia renal. Igual, cualquier paciente con quemaduras y traumatismos concomitantes, por ejemplo, alguna fractura, en los que la lesión por quemadura pues supone el mayor riesgo de morbilidad o mortalidad. En estos casos, pues, si el traumatismo supone el mayor riesgo inmediato, el paciente puede ser estabilizado inicialmente en un centro de traumatismos antes de ser trasladado a una unidad de quemados. Pero pues aquí depende del juicio del médico. También otra indicación son niños quemados en hospitales que no cuentan con personal o equipos calificados para la atención de niños. Y por último, las quemaduras en pacientes que requieren una intervención social, emocional o de rehabilitación especial. Luego, hablando de lo que se va a realizar específicamente en la lesión, vamos a iniciar primero con el desbridamiento. Este se va a ocupar principalmente para quemaduras térmicas menores. Lo que va a hacer el desbridamiento, creo que no aparece el título. Pero bueno, lo que va a hacer es que elimina el tejido suelto, desvitalizado y necrótico, por ejemplo, ampollas, material extenso y desechos, como vemos aquí. Y bueno, las heridas desbridadas van a tener una mayor tendencia a cicatrizar de manera oportuna en comparación con las heridas que no se desbridan. Y bueno, después del desbridamiento juicioso, el sitio de la herida puede tratarse con un agente antimicrobiano tópico o un régimen de apósitos no adherentes. Las técnicas para el desbridamiento pueden ser mecánicas suaves, por ejemplo, con un cepillado que esté recubierto completamente de clorhexidina, que es un antibiótico, raspado, curetaje y también corte. En un primer desbridamiento no se debe quitar más del 25% de la superficie corporal total por el riesgo de sangrado, y principalmente se deben de quitar las quemaduras más profundas y dejar las otras para un segundo tiempo quirúrgico. Aquí ya apareció el título. Ahora vamos a continuar con la escarotomía. Primero tenemos que una escara es una porción de tejido necrosado y lo importante es que va a perder la capacidad o la elasticidad que le permitía previamente estirarse. Por lo tanto, pues se retira mediante la escarotomía.
que es una incisión a través de la escara hasta la grasa subcutánea, que va a permitir que los bordes de la piel se separen tanto como sea necesario. Entre las indicaciones se mencionan las lesiones torácicas o abdominales circunferenciales, dado que van a ocasionar un aumento de la presión máxima en la vía aérea, y como les había mencionado, pues el síndrome compartimental, en este caso abdominal. También va a estar indicada en quemaduras circunferenciales de espesor total, dado que la escara constrictiva aunado al edema va a impedir el retorno venoso y el flujo arterial. Y finalmente, pues en la presencia, más bien en la ausencia de pulsos, la esclerotomía va a estar indicada a la cabecera del paciente con un bisturí o con un electrobisturí. Y aquí tenemos un ejemplo. La esclerotomía se va a realizar en la cara medial y lateral de la extremidad afectada, y se menciona que después de este procedimiento el compartimento debe de estar mucho menos tenso y debe de mejorar la perfusión de inmediato. En caso de que esto no ocurra y persista la ausencia de la perfusión, pues continuaremos con la fasciotomía. La fasciotomía va a ser un procedimiento quirúrgico en el que se corta la fascia para aliviar la tensión o la presión, esto con el fin de tratar la pérdida de circulación resultante en una zona de tejido o músculo. Entonces tenemos que el tratamiento del síndrome compartimental agudo consiste en esta descompresión quirúrgica mediante la fasciotomía de los compartimentos afectados. Eh, Esta va a estar indicada en cualquier síndrome compartimental para evitar un mayor daño de los tejidos blandos, vasos y nervios, cuando el edema de los tejidos blandos genera presión elevada en los tejidos profundos, tanto de brazos como piernas, puesto que estos compartimentos se van a dividir por la fascia, que va a tener la característica de ser poco elástica. Entonces, es necesario que los médicos vigilen de forma seriada a los pacientes en busca de signos tempranos del síndrome mencionado, en particular a aquellos que tienen quemaduras circunferenciales. La fasciotomía va a ser necesaria si la quemadura es profunda y si existe un edema importante en cualquiera de los compartimentos faciales. Esto va a ser particularmente común en aquellos pacientes con quemaduras eléctricas. Aquí la causa del síndrome compartimental en una lesión eléctrica va a ser el edema del compartimento por la lesión y también por la administración de líquidos durante la reanimación. Entonces, aquí les presento algunas de las indicaciones de la descompresión quirúrgica de una extremidad, que sería la disfunción neurológica progresiva, la alteración vascular, el aumento de la presión compartimental y el deterioro clínico general por sospecha de mionecrosis progresiva. Ya casi para terminar, vamos a hablar un poquito de injertos. Tenemos que la decisión y el injerto tempranos van a aumentar la supervivencia, acortan el ingreso hospitalario y disminuyen los costes en pacientes quemados de cualquier edad. Se menciona que después de la resección lo ideal es la cobertura con un autoinjerto, y el cierre puede ser temporal o definitivo según el estado del paciente y el tamaño de la herida. Las heridas con una quemadura del 20% se pueden desbridar y cerrar definitivamente usando un autoinjerto de la piel en la misma cirugía. Y si esto no es posible, se puede llevar a cabo un cierre temporal que permite que el paciente se recupere antes del cierre definitivo. Entre los injertos temporales se encuentran los materiales sintéticos y los biológicos, como lo es el aloinjerto. Y en el definitivo, pues el autoinjerto, que puede estar o no acompañado de sustitutos de piel permanente. Y bueno, se van a obtener los autoinjertos de espesor parcial, esto de grosor de 0.2 a 0.3 milímetros, y estos se van a utilizar como injerto en sábana, que puede ser sin mallar o mallado. Los injertos en sábana tienen un mejor resultado estético a largo plazo, sin embargo, tienen la desventaja de que se puede formar un seroma o un hematoma y la cobertura es escasa. En tanto que los mallados se pueden utilizar en heridas grandes, en sitios donantes limitados y permiten la salida de líquido, sin embargo, el resultado estético pues no es tan bueno. Y bueno, para finalizar vamos a hablar un poquito sobre la rehabilitación. Esta rehabilitación debe de ser precoz, progresiva e ininterrumpida a lo largo de toda la evolución del proceso de recuperación del paciente. Bueno, vamos a tener una rehabilitación que va a abarcar la fase aguda,
Y bueno, la fase aguda abarca desde el día, pues desde el momento de la producción de la quemadura hasta el momento en que la lesión epiteliza o en caso de ser susceptible a intervención quirúrgica, pues los injertos han prendido y toda la superficie del paciente ha quedado cubierta. Y bueno, debemos de saber que las quemaduras superficiales y poco extensas van a ir acompañadas de un riesgo menor de producir reacciones cicatrizales, aún afectando segmentos funcionales importantes. En los segmentos funcionales importantes tenemos estos que se muestran aquí en la imagen, ¿no? Entonces, por ejemplo, principalmente van a ser las áreas de articulaciones, la cara, el cuello, la ingle, y bueno, aquí pues la agresividad de la terapia rehabilitadora pues no va a ser la misma que la que se va a aplicar en lesiones con mayor predisposición para ocasionar complicaciones. Entonces, en esta fase aguda vamos a tener lo que es tratamiento postural, mantener recorridos articulares, esto incluye movilizaciones pasivas y activas asistidas, estiramientos musculares, también fisioterapia respiratoria y terapia psicológica. Entonces, en esto van a estar involucrados pues otras personas de la salud, otros profesionales de la salud, y por eso se los voy a mencionar pues de forma muy general. Después tenemos la fase subaguda de la rehabilitación. Esta fase subaguda, bueno, va desde que pues ya se logró la epitelización de lesiones o asentamiento de los injertos hasta los primeros 2 meses siguientes. El objetivo principal de esto va a ser conseguir el mayor rango de movilidad posible de las articulaciones comprometidas y va a igualmente consistir en tratamiento postural, mantener y ampliar recorridos articulares, reacondicionamiento físico. Prácticamente pues es evitar que el paciente esté rígido y también pues permitir la movilización del paciente. Después, en la fase crónica, esta va a ir a partir de esos 2 meses que les había mencionado hasta que ya se reducen pues todas las secuelas. Y pues esta fase, ya como aquí lo dice, es crónica, puede ser muy variable su duración y los objetivos de estas van a ser la recuperación del máximo rango de movilidad articular, la progresión del reacondicionamiento físico, también la incorporación del enfermo a las actividades de la vida diaria, así como la prevención y tratamiento de la cicatrización anómala. Y también incluye lo que ya les había mencionado y algunas otras como el cuidado de cicatrices, que va a ser muy importante. Bueno, el cuidado de cicatrices ya venía desde anteriormente y pues lo principal es evitar esas cicatrices queloides mediante compresión. Y bueno, eso incluiría de manera general la rehabilitación. Y ya para concluir, antes de continuar con nuestro caso clínico, tenemos este diagramita en donde se resume todo lo que vimos de manejo inicial de estos pacientes y lo resume en 5 fases. En la primera fase se debe de interrumpir el agente causal de la quemadura, retirar tanto al paciente como a los proveedores del peligro y llevar a cabo la evaluación primaria que ya vimos con el ABCDE. En la evaluación secundaria se deben de evaluar otras lesiones y se calcula el porcentaje de superficie corporal total quemada. Y también se va a comenzar la reanimación con líquidos y aquí la tasa inicial pues con las fórmulas que ya habíamos mencionado. En la fase 2 se habla de la fluidoterapia, en donde se ajusta la tasa de líquido según la diuresis y que, como les había mencionado, en adultos será de 0.5 mililitros por kilogramo por hora y en niños será de 1 mililitro por kilogramo por hora. En la fase 3 se debe de cubrir la herida, aplicar apósitos y antibióticos tópicos, como habíamos visto, para prevenir infecciones. Se lleva a cabo el desbridamiento quirúrgico, la escisión de la herida y pues la aplicación del autoinjerto o bien la cobertura temporal con un sustituto de la piel, que puede ser un biosintético o bien aplicar un aloinjerto. En la fase 4 se debe de prevenir y tratar complicaciones infecciosas y también incluye el soporte nutricional. Y finalmente, en la fase 5, la rehabilitación, que nos acaba de mencionar Eli. Continuamos con nuestro caso clínico y bueno, este dice lo siguiente. Se trata de un paciente de 4 años, masculino, con 14 kilogramos de peso, producto del quinto embarazo, obtenido por parto eutóxico simple en la maternidad, sin complicaciones neonatales, vive en área rural y antecedentes patológicos personales de desnutrición de primer grado, con vacunas acorde a la edad.
El 24 de octubre del 2021, al intentar prender fuego a hojas y basura con gasolina en un patio, sufre por accidente quemaduras con fuego directo, siendo sumergido en un tanque de agua e inmediatamente fue remitido a hospital del sector en un lapso de 30 minutos. Valorado clínicamente, llega consciente con un Glasgow 15 de 15, activo, se coloca vía periférica y vendajes secos para así trasladarlo a otro hospital. En 4 horas aproximadamente, donde se le da el ingreso y se observan lesiones del 45% de la superficie corporal de segundo y tercer grado, que incluían mentón, cuello, tórax anterior, abdomen, glúteos, genitales, extremidades superiores e inferiores, y las condiciones clínicas eran estables a pesar de que se veía deshidratado. También se colocan líquidos totales a 2.000 mililitros por metro de superficie corporal al día con lactato de Ringer, y se recolectan muestras de laboratorio para exámenes que incluyen biometría hemática, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina, azoados, proteinograma, mientras se prepara al paciente para una limpieza quirúrgica 1 hora posterior al ingreso. También bajo anestesia general y entubado se realiza lavado de áreas quemadas con solución de lactato de Ringer, desfibrilamiento de tejido desvitalizado y flictenas, y luego se cubren las superficies con sulfadiazina de plata y apósitos húmedos de la misma, sellados con vendajes secos por encima, confirmando el diagnóstico de quemadura del 45% de la superficie corporal total de segundo y tercer grado por fuego directo, por lo que se deriva a la unidad de quemados. Bien, la primera pregunta sería, ¿cuáles son las características de una quemadura de tercer grado? Ujú, muy bien, todos en el chat están poniendo que la de. Un clic, por favor. Y bueno, aquí les presento una imagen con la característica de cada una de las quemaduras según el grado al que corresponden. Y bueno, en la de primer grado es característico el eritema, en segundo grado pues la aparición de ampollas, eh, segundo grado superficial, segundo grado profundo, aquí ya no hay llenado capilar, y en las quemaduras de tercer grado, como lo menciona también el inciso, ya son indoloras. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿cuáles son las medidas iniciales ante una quemadura? Tenemos como inciso A, retirar al paciente de la quemadura, una maniobra de enfriamiento, y lo primordial no son las lesiones cutáneas, sino el soporte vital desde el lugar del accidente hasta el hospital. Luego B, desbridamiento y la aplicación de un apósito. Y bueno, ya están contestando bien. Ajá, esa es la. Entonces, pues sí, lo principal es detener el proceso de la quemadura, retirando al paciente de la fuente de calor y evitando que las llamas afecten al rescatador, ¿no? En caso de que estuviéramos presencialmente. También se puede emplear la maniobra de enfriar la quemadura, que debe de hacerse inmediatamente y solo durante los primeros 10 a 20 minutos. Y como en el paciente politraumatizado, pues lo principal es el soporte vital. Después las lesiones cutáneas. Ahora, en el manejo terapéutico en la primera fase, el paciente llega a la unidad de quemados luego de 8 horas del accidente. Presenta edema generalizado, desnutrición de primer grado, y se coloca sonda vesical y se inicia la fluidoterapia. La pregunta es, ¿cuál es la fórmula recomendada por el ATLS para el manejo de líquidos? Y como están respondiendo todos en el chat, es el inciso B. ¿Me puedes dar un clic, por favor? Y la justificación es que las pautas de consenso actuales establecen que la reanimación con líquidos debe comenzar con 2 mililitros de lactato de Ringer por el peso corporal del paciente en kilogramos, por el porcentaje de la superficie corporal total quemada, para quemaduras de segundo y de tercer grado. Y el volumen de líquido calculado se inicia en el régimen de la siguiente manera. La mitad del líquido total se proporciona en las primeras 8 horas después de la lesión por la quemadura, y el resto se va a administrar en las siguientes 16. Y bueno, después se observan en las curaciones quirúrgicas diarias escaras gruesas. Se realiza una escarectomía el 31 de octubre del 21 en miembros inferiores y abdomen, percibiéndose fetidez
por lo que sería de piel contra los vulgaris, cambiando de antibiótico luego de 7 días de tratamiento. Y la pregunta es, ¿cuál es el antibiótico tópico de primera elección en quemaduras de segundo y tercer grado? Y sí, la respuesta es el inciso A, la sulfadiazina. Y la justificación, pues la sulfadiazina es el antibiótico tópico de primera elección y tiene acción tanto antimicrobiana para gram positivos como gram negativos, también para Pseudomonas aeruginosa y para cándidas. Y la siguiente pregunta es en cuanto a etiología. La etiología de las quemaduras se puede clasificar en quemadura de primer, segundo y tercer grado. Y sí, el inciso es el C, que sería quemaduras térmicas, eléctricas, químicas y por radiación, que pues como vimos se puede agrupar en estas 4 categorías, siendo la más frecuente las quemaduras térmicas hasta en el 85% de los casos. Y bueno, ya la última pregunta, ¿cuáles son las zonas de Jackson que con un adecuado manejo se recuperan? Tenemos la zona de coagulación y zona de hiperemia, en la B zona de éstasis y zona de hiperemia, y en la C zona dañada hasta hipodermis. Exactamente, la zona de éstasis y zona de hiperemia. Porque pues el objetivo del tratamiento es principalmente la recuperación de estas áreas que pueden perderse si hay daños adicionales como la infección que veíamos anteriormente. Y bueno, como conclusiones tenemos que las quemaduras son una causa importante de lesión traumática que va a inducir inflamación tanto local como sistémica y de resucitación inicial y el manejo temprano de los problemas hemodinámicos y de la falla respiratoria son probablemente los responsables más importantes del aumento en la supervivencia de estos pacientes. También va a ser muy importante las terapias complementarias como control de la infección, los cuidados profilácticos, el manejo adecuado de quemaduras, la nutrición, la analgesia y el bienestar del paciente para mejorar los resultados. Y bueno, las referencias de forma general. Y creo esto sería todo de nuestra parte. No sé si tengan algún comentario o duda. Bueno. Hola, doctor. Hola, doctor. Muy bien, doctoras, muy buena clase. ¿Tienen dudas, doctores? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo claro? Yo tengo Bueno, una duda. pues parece que sí. En el caso de que sea una quemadura por álcalis, que son las bases, entonces nosotros no tenemos que tocar al paciente hasta que, no sé, se le quite pues, el químico, ¿no? ¿O qué se hace en ese caso? Sí. Lo que se hace es lavar la zona afectada. El manejo que explicaron, enfriar la quemadura. Y en este caso específico, como tú estás comentando, que se empiece a absorber o a quitar también el efecto por sí mismo. Lo que tienes que hacer es darle la reanimación al paciente y posteriormente evalúas las secuelas y le das el tratamiento dirigido, las zonas que tengas que reconstruir. Pero en este caso, inicias con el tratamiento de restitución de líquidos. ¿Qué más? Doctor de injertos, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Se utiliza más el aloinjerto o el autoinjerto en la práctica clínica? En la práctica clínica, ambas. El aloinjerto es, acuérdense, es algo temporal, ¿no? Hay muchos pacientes que tienen extensiones de quemaduras
bastante importantes, entonces no tienes sitios donantes suficientes para poder cubrir todas las zonas afectadas. Entonces, cuando eso pasa, tienes que utilizar un apósito biológico, ¿no? Como son los aloinjertos, para que puedas cubrir las áreas afectadas, y esto es un tratamiento temporal, ¿no? Ya después, cuando empiece a sanar las zonas de las quemaduras, el tratamiento final es hacer autoinjertos, injertar al paciente, y al final, ¿no? Las áreas que continúen cruentas, ¿no? Le haces el procedimiento definitivo, que es el autoinjerto. ¿Sí quedó más o menos claro eso? Sí, doctor. ¿Y cuánto tiempo se pueden mantener los aloinjertos? Pues los dejas y actúan en el tiempo ya descrito de las fases de la cicatrización, que son aproximadamente 3 semanas, en lo que empieza a revitalizar la zona afectada. 21 días, ¿no? Para que el paciente esté cubierto, y esto prevenir sobreinfecciones y demás. Cuando ya va avanzada la fase de epitelización, retiras el aloinjerto, ¿no? Que aproximadamente es este tiempo que te digo. Lo vas valorando, pero en promedio son 3 semanas. Lo retiras y lo sustituyes ya con un autoinjerto definitivo. Gracias, doctor. ¿No? ¿De qué? ¿Qué más, doctores? Hay otra pregunta en el chat, doctor. A ver, ¿la pueden leer, por favor? Dice, si se utiliza la técnica de enfriamiento, que es sumergir en agua fría, ¿cuánto tiempo es recomendable? Pues aproximadamente de 15 a 20 minutos. ¿De acuerdo? Y ya después en el hospital le das todo el otro ya manejo dirigido. Eso es en el momento. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. ¿Qué más, doctores? Tienen que saber cuáles son los criterios para mandar a un paciente a una unidad de quemado, ¿no? Sus compañeras dijeron muy puntualmente. Y tienen que saber cómo calcular la restitución de líquidos. Eso es lo principal. Y el tratamiento de las secuelas es la última fase, ¿no? Que ya es un tratamiento a largo plazo. Pero con lo que se debe quedar es saber cuándo hay que referir a un paciente a unidad de quemados, ¿no? Paciente gran quemado, pediátricos, quemaduras circunferenciales, áreas especiales. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienen que identificar. ¿Sale? Sí, Muchas doctor. gracias. Sí, doctor, gracias. Pues muy bien, doctores. Seguimos en contacto. Tengan buena noche. Igualmente, doctor, gracias. Igualmente, Igualmente, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego.